tardes a todos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre audífonos, como les comentaron los profes. Lo escribimos así, prótesis auditivas no implantables, porque bueno, después vamos a hablar de las implantables, ¿sí? Los audífonos dentro de las prótesis son las que no requieren ninguna cirugía ni nada para que el paciente pueda obtener la ganancia del dispositivo, ¿sí? Por eso las pusimos bajo ese nombre, pero no es nada más ni nada menos que lo que vamos a hablar de audífonos, ¿sí? Pásame la otra, Jime. ¿Ustedes lo ven bien ahí? ¿Lo ven grande? Se ve. Sí, profe. Sí, se ve, Hey. Se ve muy claro. ¿Sí? ¿Se ve bien? Bueno, Sí, vale. sí, Hey. Bueno, cualquier cosa, la idea es tener una ida y vuelta, ¿no? O sea, que el que necesita preguntar algo, activa el micrófono. No nos molesta que en el medio puedan preguntar algo o interrumpir. La idea es que se haga algo ameno y no que solamente yo esté hablando, ¿sí? Bueno, cuando preparamos un poquito esta clase, tuvimos en cuenta que el año pasado este grupo vio en la parte práctica, con los prácticos, ¿no? En la parte práctica también un poco, vio algo de audífonos, ¿sí? Por lo menos algunos lo pudieron ver en vivo y en directo y otros lo vieron por mí. Pero algo ya estuvimos hablando sobre audífonos. Entonces tratamos de rescatar un poquito eso que ya habíamos hablado el año pasado y ampliarlo y enriquecerlo un poco más para que se pueda, digamos, terminar de ver todo el capítulo de audífonos, ¿sí? Vamos a recordar entonces que las etapas de selección y adaptación de prótesis auditivas ya las habíamos dividido el año pasado en etapa de preselección, selección, adaptación y rehabilitación. Hoy nos vamos a adentrar un poco más en la preselección y en la selección. En la clase que viene vamos a terminar con una parte de selección que es la toma de impresión y moldes, y la adaptación y la rehabilitación la vamos a ver un poquito más adelante. Podemos decir que, bueno, que en la preselección, a su vez, la vamos a dividir en la evaluación otológica, en la evaluación audiológica y en la evaluación del hándicap. La evaluación otológica, quien la va a hacer es el médico que nos va a derivar, ¿sí? El otorrinolaringólogo. La audiológica la vamos a realizar nosotros, con audiólogas y fonoaudiólogos. Y la evaluación del hándicap es la valoración de la pérdida auditiva del paciente, ¿sí? Luego de la realización de los estudios, vamos a ver qué pérdida, qué perfil audiométrico tienen, ante qué hipoacusia nos encontramos, para valorar luego cómo vamos a realizar la etapa específica de la selección y de la prueba de audífonos. Cuando hablamos de selección de audífonos, no hablamos solamente de la prueba en sí del audífono, ¿sí? Porque imagínense que hay un montón de marcas de audífonos, hay un montón, dentro de las marcas, hay un montón de modelos de audífonos distintos que están en relación, que van a estar en relación a la pérdida auditiva. Entonces, nunca se me ocurriría probarle al paciente todas las marcas con las que trabajo, ni todos, a su vez, los modelos de los audífonos, porque no podría hacerlo y porque el paciente se volvería loco, ¿sí? Entonces, en nuestra cabeza, cuando nosotros hacemos la evaluación audiológica y nos encontramos ante un tipo de pérdida auditiva, ya hacemos una preselección de los audífonos que le vamos a probar, que serán 2 o 3 audífonos, nunca más, ¿sí? Pero para hacer eso, yo tengo que conocer las marcas y conocer los modelos de los audífonos con los cuales yo estoy trabajando. O sea que ese es un trabajo previo, que en realidad lo hago
sola frente a la pérdida auditiva del paciente. La selección es el momento que ya estoy frente al paciente y que pruebo la amplificación, ¿sí? Selecciono la amplificación y le pruebo el audífono. Y luego de probarle el audífono, no solamente poner el audífono y charlar un rato, también puedo charlar, pero tengo que verificar el desempeño del paciente con ese audífono, con esa pérdida auditiva. Ahora ya vamos a ver cómo vamos a verificar ese desempeño. Esto es en grandes rasgos lo que les estoy hablando ahora, lo vamos a desmenuzar a todo esto. Luego que yo verifiqué el desempeño y elegí un audífono, un modelo y una marca específica, el próximo paso para poder equipar al paciente con esos audífonos que elegí va a ser la toma de impresión y moldes. Lo que nosotros estamos encargados de hacer es la toma de impresión y la elección del molde, ¿sí? No vamos a fabricar nosotros los moldes, esos los hacen técnicos que estudian y se especializan en eso. Nosotros sí tomamos las impresiones y sí decidimos qué molde vamos a elegir para ese paciente. Luego de esto, pasamos a otra instancia que es la adaptación. La adaptación es el momento que yo ya tengo el audífono del paciente y su molde específico, yo se lo voy a colocar y le voy a dar toda la orientación necesaria y la explicación necesaria para que ese paciente pueda usar el audífono solo, ¿sí? Por supuesto con toda la orientación y todo el apoyo del terapeuta, ¿no? Que también ya lo vamos a hablar más específicamente en la clase que viene. Aunque yo lo oriento y le ayudo en la adaptación, siempre hablamos de niño o de adulto, está bueno que pueda hacer un tratamiento, una rehabilitación auditiva, ¿sí? Ya cuando hablemos de rehabilitación y habilitación auditiva, veremos cuándo se trata de habilitación y cuándo se trata de rehabilitación, ¿no? Sería lo óptimo, en realidad, aunque el paciente sea adulto mayor, aunque el paciente sea joven, aunque no importe la edad, siempre ayuda un apoyo de la terapeuta, digamos, de rehabilitación auditiva. Y el seguimiento de ambas, de la rehabilitadora y del audiólogo. Que también vamos a ver en qué momentos y cuántas veces tiene que ser, ¿sí? ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Venimos bien? Bueno, seguimos entonces, Jiménez. Vamos a hablar de la preselección. Vamos a tener en cuenta las necesidades de amplificación del paciente de acuerdo a qué? A su pérdida auditiva, ¿sí? Estimar el beneficio que le dará. ¿Por qué dice esto? Porque ofreciendo asesoría y guiando al paciente. ¿Por qué? Porque yo, en relación a la pérdida auditiva, es el objetivo al cual puedo llegar con el paciente. No con todos yo voy a tener los mismos objetivos. Eso es de acuerdo a la pérdida auditiva. Y eso el paciente lo tiene que tener claro, ¿sí? Porque no podemos por ahí prometer o decir cosas que sabemos que después no se van a cumplir. Hay que tratar de ser como lo más objetivo posible en esto, para que el paciente no tenga falsas expectativas. Porque muchas veces, bueno, piensan, no sé si escucharon alguna vez la propaganda de los Sprayet, que va a escuchar la caída del alfiler del otro lado de la puerta, ¿sí? Bueno, eso no existe. Eso es crear falsa expectativa. Bueno, lo más gracioso es que con esos audífonos lo probable es que escuche la caída del alfiler, pero no escuche, no entienda la palabra, ¿sí? Hablada. Entonces, viven escuchando ruidos, y no escuchan y no pueden entablar una conversación porque no tienen un buen entendimiento.
Entonces ahí es cuando tenemos que diferenciar nuestro trabajo también. Entonces hay que ser como lo más objetivo y lo más concreto posible en cuanto a cuáles van a ser mis expectativas. Si yo estoy frente a una pérdida auditiva leve o moderada, y yo le podré decir al paciente que lo más probable es que alcancemos casi el 100%, ¿sí? De ganancia auditiva. Nunca prometo el 100%, pero eso, bueno, cuestión mía personal, ¿sí? Después si lo alcanzamos, bueno, mucho mejor. Si tiene una pérdida moderada severa o severa profunda o profunda, ya sabemos que no va a llegar a un buen entendimiento. Si es una pérdida profunda, lo que vamos a querer lograr es que el paciente escuche algo. ¿Sí? No vamos a llegar a la discriminación, quizás, pero sí que esté conectado con su medio, que sienta un ruido y pueda estar alerta ante un ruido, por ejemplo. O sea que, de acuerdo a la pérdida auditiva, es a lo que vamos a llegar. Entonces también es el momento en que tenemos que por ahí bajar las expectativas o aclararlas en algún sentido, porque siempre el paciente, algunos tienen alguna experiencia previa o alguna experiencia de familiares o de vecinos, ¿sí? Entonces, nunca podemos comparar con otras personas ni con otros pacientes porque la pérdida auditiva varía de paciente en paciente. Entonces, eso es lo que tenemos que valorar uno por uno, no se puede generalizar. Y en estas cosas, ¿será solamente eso lo que les pregunto a ustedes, no? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Será solamente eso, su pérdida auditiva, lo que puede variar en relación a cómo va a responder con el audífono? ¿Qué les parece? A ver si alguien Yo creo, hola, soy Gladys. Yo creo que tendrá que ver también con el tipo de Hola, Gladys. personalidad. Hola, Heidi. Con el tipo de personalidad, la expectativa, los gustos, la actividad laboral que él tenga. ¿Puede ser? Es decir, Sí. y también si tiene algún otro déficit asociado. Y con la edad, Muy bien. ¿no? Con la edad. A ver, Ailén levantó la mano, a ver qué más Ailén puedes agregar. Sí, iba a decir justo lo mismo que Gladys. Por ahí la edad y el tiempo que hace que tiene esa pérdida auditiva también. Está relacionado, obvio, con la edad también. María Belén. Sí, hola, buenas tardes, profe. Yo quería agregar que también depende del entorno acústico, digamos, donde lo vaya a utilizar, porque no lo va a poder, no va a ser lo mismo utilizarlo en la calle que en un entorno como en su casa. También varía esa parte. Bien, ahí vamos a tener que trabajar un poco más nosotras, en el sentido que, bueno, vamos a tener que programar el audífono de tal forma que el paciente lo utilice en todos los ambientes que concurra, ¿sí? O que se desenvuelva, ¿sí? Está bárbaro todo lo que dijeron, lo que dijo Gladys, Ailén y María Belén, muchas gracias. Yo le agregaría una cosa más que es importante, que es el procesamiento auditivo central, ¿sí? Eso es muy importante, porque muchas veces que no hay tanta pérdida auditiva, pero sí hay alteraciones del procesamiento auditivo central. Entonces, por más que quisiéramos llegar a un porcentaje de discriminación, no lo podríamos alcanzar, y más en adultos mayores, ¿sí? Entonces, eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta nosotros, y que lo tiene que tener en cuenta a veces no tanto el paciente, sino la familia del paciente, ¿sí? Porque muchas veces las exigencias no vienen del mismo paciente, ni de los terapeutas, sino de sus familiares. Bien. La historia clínica detallada, por supuesto, será importante que se realice una anamnesis, ¿sí? Detallada en cuanto a todas las cuestiones que yo tenga que preguntar, que sean específicas y que me sirvan a mí
para después poder hacer la selección de audífonos, ¿sí? O para la toma de impresión también. Pero bueno, no nos vamos a explayar mucho en la anamnesis porque en realidad es lo que ustedes ya lo vieron antes. La batería de pruebas. ¿Qué estudios tenemos que pedir o qué estudios tenemos que evaluar? La autopercepción de la discapacidad, que son, digamos, los cuestionarios de autoevaluación o de autopercepción, que ya vamos a nombrarlos también más adelante, que esos cuestionarios se le entrega al paciente, el Ámsterdam, por ejemplo, o hay otro que yo uso, que ahora no me sale el nombre, pero ya me va a salir. El Ámsterdam es bien cortito y es bien conciso. Son preguntas relacionadas, digamos, a cómo se siente el paciente o cómo se autopercibe con su pérdida auditiva. Y les digo que muchas veces sirve mucho que el paciente lo llene, porque eso lo hace el paciente solo, lo puede hacer mientras está en la sala de espera esperando un ratito. Le sirve a él para darse cuenta cuál es su hándicap, y nos sirve a nosotros un montón para después poder hacer hincapié en esas cuestiones para la calibración de los audífonos, ¿sí? La audiometría, la logoaudiometría, que es la inteligibilidad de la palabra, los umbrales de molestia y de comodidad, el Watson y Tolan, ¿sí? Y una impedanciometría. Estos son como los estudios básicos que necesitamos. El básico es la audiometría, la logoaudiometría, y yo les diría que el Watson y Tolan, a esta altura, que es el campo auditivo, también lo pueden escuchar como campo auditivo, sería como sumamente importante que lo tengamos en cuenta en todas las selecciones de audífonos, ¿sí? Porque ahí vamos a tener el umbral de comodidad y más que nada en relación al umbral de molestia. Entre el umbral de comodidad y el umbral de molestia, si ustedes recuerdan, ¿qué podemos ver? ¿Se acuerdan? Entre el de comodidad y el de molestia. El rango dinámico, Recién lo profe. dije. El rango dinámico o el campo auditivo, muy bien a ti. Eso tenemos en cuenta, porque nosotros en relación al campo auditivo de ese paciente, podemos ver qué tenemos, ¿sí? O sea, el campo auditivo vendría a ser el campo que yo voy a usar para poder amplificar. Si yo tengo un campo amplio, bárbaro, yo voy a poder amplificar y el audífono se va a expander en todas sus características. En cambio, si yo tengo un campo auditivo acotado, por más que yo quiera y por más que yo le dé ganancia al audífono, al paciente no lo va a sentir óptimo, ¿sí? Entonces, eso es sumamente importante saberlo de antemano, tenerlo y tenerlo en cuenta para la calibración. Ya al ver el campo auditivo del paciente, yo ya sé cómo, más o menos, ¿no? Cómo va a ser el éxito o no de ese audífono. ¿Sí? Porque si yo tengo un campo auditivo acotado, por más que yo le ponga el mejor audífono del mundo, lo más probable es que el paciente igual siga sintiendo que le molestan los ruidos o que no entiende bien las palabras, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, algo indispensable, una prueba indispensable para la preselección. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahora? Si hay alguna pregunta, hablen, Yo, Heidi, ¿los Bueno. potenciales evocados Sí. y las autoemisiones no se toman? Sí, son importantes. Todas las pruebas son importantes. Estas acá pusimos como las básicas que tienen que estar sí o sí. ¿Sí? Pero cuanto más pruebas, mejor, porque más visión, digamos, tengo yo del hándicap del paciente. Heidi, ahí Belén no sé si levantó la mano o quedó levantada de antes. Sí, no sé. No sé, Belén. María Belén. Ah, perdón, quedó levantada de antes. Bueno, bárbaro. Ah, bueno, ahí está.
Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, en la selección vamos a tener en cuenta la patología, Profe, yo tengo una, porque tengo todo una duda. estaba... ¿Sí, Agustina? Sí. Disculpe, cuando dijo la evaluación audiológica en la preselección, después dijo evaluación del handicap, ¿puede ser? Sí, Eso lo haríamos nosotras, ¿verdad? claro, porque con los estudios. Bien. Ok. Vos ves la pérdida auditiva después de haber realizado los estudios. ¿Sí? Muchas veces el estudio lo hace la misma fonoaudióloga que va a hacer la selección de audífono, y muchas veces el estudio lo hace otra persona, otro fonoaudiólogo. ¿Sí? El tema es nada más ver, controlar de que los estudios coincidan entre sí, y que no sean estudios viejos, por supuesto. Y de ahí en más yo ya puedo empezar con una selección. ¿Sí? Bueno, vamos a tener en cuenta la Gracias, profe. patología, no de nada, el estado del conducto auditivo externo. La patología ustedes la van a saber porque el médico, cuando le hace el pedido para selección, o si ustedes tienen acceso a la historia clínica del paciente, depende del lugar donde trabajen, ustedes van a saber cuál es la patología, ¿sí? Cuál es el diagnóstico. El estado del conducto auditivo externo, esto es importante si tienes cicatrices, si tienes eczemas en el conducto auditivo. El estado del oído medio, si hay perforación timpánica, cavidades quirúrgicas. Información complementaria sobre futuras intervenciones quirúrgicas, o si van a ver o si vieron. ¿Por qué es importante todo esto? Es importante en la selección porque me va a variar a lo mejor un poco en qué molde o cómo voy a obturar yo el conducto auditivo del paciente, y me va a ayudar un montón también en el momento que yo tomo la impresión, ¿sí? Eso es muy importante y lo vamos a recalcar de nuevo cuando trabajemos con toma de impresión, ¿sí? Porque si es un paciente que ha tenido una cirugía a través de su conducto auditivo externo, son conductos auditivos que quedan muy agrandados. Entonces yo tengo que tomar mucha precaución en el momento de la toma de impresión, ¿sí? Porque si no puedo poner la pasta de impresión sin problema y después no la puedo sacar. Entonces, estas son preguntas que hay que hacerlas o que nos vamos a dar cuenta también mediante la observación del oído del paciente, ¿sí? Y otra cosa a tener en cuenta es el sistema de apoyo familiar. Siempre, con quién viene. Está muy bueno que el paciente que viene a selección de audífonos venga acompañado con alguien. No es lo que siempre sucede, pero sería lo ideal, ¿no? Para ver todo el contexto familiar y si el contexto familiar va a ayudar o no en este nuevo camino de uso de prótesis. En el audífono vamos a tener en cuenta la tecnología y el tipo de auxiliar necesario, ¿sí? Adecuándonos al estilo de vida del paciente. La tecnología ha avanzado muchísimo estos últimos años. Yo les digo que yo, bueno, hace 20, 22 años, y Lidia capaz que se acuerda un poco más que yo también, que empecé a trabajar, y cuando yo empecé a trabajar todavía había pacientes usando audífonos de caja, ¿sí? Que eran audífonos muy viejos, que eran unas cajitas que iban colgadas como acá adelante con una tirita, y que amplificaba a veces uno o a veces los dos oídos con la misma amplificación, ¿no? No había diferenciación de un oído y del otro. He visto algunos audífonos de caja, hoy por supuesto que ya no están más, pero fíjense que en 20 años ha avanzado muchísimo la tecnología. O sea, hoy hay audífonos que prácticamente no se ven, ¿sí? Entonces, a eso se refiere en cuanto al avance de la tecnología y que nosotros
las diferentes marcas y los diferentes modelos nos dan la posibilidad de poder elegir qué auxiliar voy a poner a cada paciente de acuerdo a todo esto. Lili, ¿querías decir algo? Solo una duda. Cuando mencionabas, Heidi, qué es lo que hay que tener en cuenta desde el punto de vista del paciente, y mencionabas la patología. Sería interesante saber si tienen alguna idea de por qué es importante conocer la patología del paciente. Desde ya estaríamos teniendo un reporte de su estado funcional auditivo, que es sobre lo que estaríamos trabajando, y por qué sería entonces interesante conocer la patología, o mejor, la causa de ese trastorno auditivo que estamos no evaluando, porque ya lo tenemos evaluado, pero que estamos considerando para determinar el tipo de audífono. ¿Se entiende la pregunta? No nos sería útil si... A ver, Nati. Profe, puede ser para saber, por ejemplo, si fuera, se me ocurre una autoesclerosis, no sabemos nunca si, por ejemplo, si esta autoesclerosis que puede ser conductiva puede llegar a perceptivizarse, o si ya está perceptivizada y saber si va a progresar, incluso si después pueda llegar a no me sale la palabra, pero si puede llegar a dañar incluso la cóclea posteriormente, o sea, cuánto puede llegar a progresar esa hipoacusia y cuánto le puede durar ese audífono, por ejemplo, en relación a la ganancia que le va a generar. Perfecto, Nati, perfecto. Pusiste un buen ejemplo con la autoesclerosis, pero hay otros tipos de patologías que sabemos que son evolutivas y que se van profundizando en forma de crisis. Por ejemplo, un Meñer. Entonces es muy útil conocer justamente eso para saber cuál es el pronóstico que tiene desde el punto de vista de su salud auditiva, para entonces considerarlo también en la elección de un equipamiento que pudiera ser flexible en cuanto a esa posibilidad de adaptarse a pequeños o determinados, a lo mejor más grandes cambios en cuanto a la profundización de su problema auditivo. Sí, perfecto, Nati. También es importante, por ejemplo, conocer si su origen es de una hipoacusia súbita, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo hace que tuvo el proceso? ¿Ya el proceso decantó cuando se le indica el audífono? ¿O es necesario tener en cuenta que a lo mejor está todavía con la posibilidad de tener algún tipo de cambio, ya sea para profundizar su problema o mejorarlo, si está bajo tratamiento o demás? ¿Se entiende? Más allá de que en el caso de la hipoacusia súbita puntual tenemos un periodo determinado de tiempo, un periodo muy corto para el diagnóstico y para la intervención terapéutica, y también tenemos periodos cortos en cuanto a la espera de una mejoría bajo tratamientos, pero a veces suelen ser derivados a una selección o un equipamiento auditivo a los 2 meses o 3 meses de su instalación ya considerada definitiva. Y bueno, a veces se dan casos en los que hay alguna mejoría, llamémosle espontánea, por decirlo de alguna manera, pero que está dependiendo de la capacidad de recuperación de cada organismo, ¿no? Muy bien, Nati, hacia eso apuntaba mi pregunta. Gracias. Lilín, hago una... Gracias, sí, un tal cual. agregadito ahí. Sí, Lore. Perdón. En la misma línea de lo que están diciendo, nos pasaría lo mismo con aquellas hipoacusias que
responden a alguna patología que haga fluctuar mucho Claro. la hipoacusia del paciente, Claro. que a veces son las que están relacionadas con cuestiones hormonales, endocrinas, Claro. que generan unas modificaciones que a veces uno no lo puede ni creer en la Sí. audición del paciente, y por lo tanto a veces son pérdidas que tienen mucha dificultad para el equipamiento, porque tenemos que estar como ahí muy atentas a las variaciones y a la fluctuación para hacer los ajustes necesarios, primero para la selección, como estaba hablando Heidi recién, y luego para el seguimiento, que quizás es mucho más exhaustivo que cualquier otro. Así que Claro. sí, ese sería como otro caso, digamos, que Por en el eso es cual la importante. tecnología nos daría mucha información. Por eso es importante conocerla ya desde el vamos, para que entonces dentro del plan de equipamiento y seguimiento se pueda ya estar anticipando al paciente sobre estas cuestiones, que no sean situaciones que pueda estar viviéndose como de angustia o de a veces hasta de falta de confianza en cuanto a lo que se está haciendo. Me parece que es muy útil haberlo puesto allí, Heidi, al tener en cuenta la patología realmente. Aparte, bueno, que sepan también que uno de los requerimientos, digamos, de que el paciente pueda usar audífonos es de la estabilidad de su pérdida auditiva, ¿no? Ante estas fluctuantes tenemos que esperar que esté lo más estable que se pueda para poder recién equipar. Entonces eso es muy importante. O sea que ya del vamos, la patología nos va a dar como dos caminos. ¿Ponemos audífonos o no ponemos audífonos? La primera ¿Ponemos o decisión, esperamos? Claro, ponemos o esperamos. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para poder dialogarlo con el médico tratante y derivador, que muchas veces no tiene en cuenta estas condiciones o posibles condiciones de fluctuación o en el momento de tener que realizar todo el trabajo de selección y seguimiento. Entonces me parece que es muy útil que nosotros desde este momento de intervención con el paciente ya podamos estar teniendo nuestros argumentos para organizar los tiempos de nuestra intervención hacia una colocación puntual de un audífono, ¿no? Es decir, que más allá de la derivación, en un sentido que nosotros sepamos que tenemos en nuestro haber la posibilidad, y más que la posibilidad, la responsabilidad de establecer los tiempos óptimos para cumplimentar con esa derivación, y en otros casos para rechazarla, ¿no? Directamente. Exacto. Bien. Bueno, en cuanto a la tecnología, hay tanta variedad en cuanto a los modelos y lo que la tecnología nos puede ofrecer, que nosotros tendremos que elegir en relación al paciente, a su edad, a su motricidad fina, ¿sí? A sus necesidades, a su estilo de vida, a su trabajo o no trabajo. ¿Qué audífono le vamos a ofrecer? Porque hay audífonos con algunas prestaciones, hay audífonos con muchas prestaciones y hay audífonos con muchísimas prestaciones, ¿sí? Entonces, vamos a elegir nosotros de antemano a ver qué le vamos a poner de acuerdo a todas estas características del paciente, ¿sí? Quizás yo tengo un audífono con muchas memorias. No estoy hablando en cuanto a calidad, siempre la calidad debe ser lo mejor para todos, ¿sí? O lo mejor que tengamos para todos nuestros pacientes. En cuanto a prestaciones se habla, es por ahí más memorias, menos memorias, más posibilidad a lo mejor de poder manejarlo con el teléfono o no, estas cuestiones, ¿sí? El Bluetooth a través del teléfono, bueno. Eso tenemos que ver si lo que le estamos ofreciendo
el paciente lo va a poder usar, ¿sí? Porque quizás le estamos complicando con algunas cuestiones de más que el paciente no la va a usar nunca. Y a lo mejor termina no usando el audífono por eso, ¿sí? Entonces tenemos que ir eso evaluándolo en el momento que vamos también a elegir a ver qué audífono le vamos a probar. Pero vuelvo a repetir, no estoy hablando de calidad, estoy hablando de más o menos prestaciones que pueda tener cada dispositivo, o distintas marcas, ¿sí? Bien. Bueno, si esto quedó, vamos con la adaptación. La adaptación es el próximo paso. Vamos a tener en cuenta distintos parámetros. Vamos a considerar parámetros electroacústicos. Dentro de los parámetros electroacústicos vamos a considerar la respuesta en frecuencia, la ganancia, ¿sí? Los compresores que voy a necesitar. Esto ya lo van a ver ustedes en un material que prontamente les vamos a pasar, ¿sí? Por eso no me voy a detener mucho en esto. Vamos a considerar también el molde que voy a elegir. Ahora van a ver cómo está dividido los audífonos, ya me van a entender un poquito más. Si voy a priorizar graves, si voy a priorizar agudos, eso va a ser todo en relación a su pérdida auditiva, ¿no? La distorsión que pueda causar el audífono, ¿por qué? El volumen, si le voy a dar un cierto rango o no de volumen al paciente para que lo maneje. Esas son cuestiones que voy a tener en cuenta en el momento que yo se lo adapto, no en el momento que yo lo pruebo. La conveniencia, la facilidad de uso, la comodidad en el ruido, de acuerdo, digamos, las actividades del paciente, la reducción de ruidos molestos, de ruidos de viento. Todo esto lo estamos nombrando porque son posibilidades de calibración que tienen las prótesis, ¿sí? Y las pilas, porque los audífonos, ya vienen audífonos recargables, algunas marcas los tienen, y no son los que se venden por tele, ¿no? Pero las pilas vienen en varios tamaños, que ya la semana que viene les vamos a mostrar. Entonces, en relación a todo eso, yo voy a tener en cuenta todo esto para ver cómo voy a hacer para adaptarle ese audífono. Y si el audífono que yo estoy pensando, que me parecería que estaría bueno para ese paciente, realmente es el mejor en relación a todas estas características. ¿Sí? Que bueno, que ya lo vamos a hablar un poco más. No sé si se le cortó a Heidi, vamos a esperar un segundito. Justo que cambiamos de tema para la selección. Mientras tanto, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, mientras esperamos que vuelva Heidi. Ahí estamos, ahí te veo de nuevo, Heidi. Ahí estás muteada, pero te vemos la cámara. Ahí estás. Ahí estoy. Ahí está. Bueno, justo terminé la oración cuando me conecté. Ahí está. Bueno, creo que ya tenemos que pasar a la próxima, Jimé. Aquí estás en selección de amplificación, al menos es lo que se ve. Ah, yo no lo estoy viendo todavía. A ver, me voy a... No lo estoy viendo todavía, a ver. ¿Quieres que pasemos a la que sigue a ver si ves el cambio de diapo? A ver, sí. Pues igual que creo que ya la habíamos terminado.
Sí, ahí estaba el título y ahí aparecen los retroauriculares. Bueno, lo voy a ver desde mi presentación, o si no pasa por un tiempo. Están viendo ahora retroauriculares BTE. Exactamente, sí. Justamente eso. Perfecto. Bueno, acá vamos a empezar a ver audífonos, ¿sí? Como para que vayamos presentándolos y los vayamos ubicando. Los BTE o retroauriculares se los llama BTE porque es behind the ear, ¿sí? En inglés, por eso es BTE. Son dentro de todos los más grandes. Ahora igualmente ya no hay audífonos BTE tan grandes como hace unos años atrás. Son adaptables a distintos tipos de pérdida auditiva. En general se utilizan para severas y profundas, pero hay también BTE mini retroauriculares que se usan para pérdidas leves o moderadas, o moderadas a severas. Para casos pediátricos utilizamos sí o sí audífonos retroauriculares. Para también en personas, digamos, en pediátricos o en personas con problemas cognitivos, de motricidad, visuales. Son como el caballito de batalla, el audífono más grande, que tiene los controles más grandes, entonces también el paciente los puede manejar con más facilidad. En personas con mucha cerumen o que hacen tapones de cera permanentes, también es mejor usar este tipo de audífonos, ¿sí? O con antecedentes quirúrgicos. ¿Por qué? Porque tenemos que colocar un molde. Todavía no veo la presentación, ¿no? Voy a seguir con la... Una pregunta. Esto Sí. del control, ¿está en ese mismo aparato que vemos o es algo como aparte? No sé. El control, ¿qué control? Como para un Los aparatos del propio paciente. Claro, mira, los audífonos traen los controles que acá se ven pequeños, ¿sí? Que puede ser control de volumen o control de memorias. A su vez, algunos audífonos tienen la posibilidad que vienen con un control remoto chiquito, que el paciente puede subir, bajar el volumen o cambiar las memorias a los programas. Y ahora, últimamente, estos últimos años, los audífonos se puede bajar una aplicación al teléfono del paciente, entonces el paciente maneja los controles a través de una aplicación del teléfono. No sé si a eso te referías, la pregunta. Sí, a eso me refería, gracias, profe. Bien, de nada. Bueno, entonces este es como el audífono que más utilizamos, el audífono retroauricular. Retroauricular un poquito más grande o retroauricular o mini retroauricular. Bien. Perdón, otra cosa. Acá, casi me salteó esto. Los RIC, estos son los audífonos RIC o Wright. Estos audífonos son casi, algunos les llaman invisibles, casi no se ven, son muy pequeñitos, son un poco más pequeños que los retroauriculares comunes, van detrás del oído también, pero van con un domo y un fit, se llama, que es como un pequeño espagueti que entra al conducto auditivo del paciente, ¿sí? Esto tiene la particularidad que no necesita de un molde para ponerlo en el conducto del paciente. Directamente entra este pequeña oliva o domo, ¿sí? Que nos da la posibilidad de que el conducto auditivo del paciente quede abierto, totalmente abierto. Entonces, le damos la particularidad de que va a escuchar muy natural, porque va a escuchar lo que amplifique el audífono con su pérdida auditiva
y donde el paciente escuche en las frecuencias o en la zona frecuencial que el paciente escuche relativamente bien con sus oídos, va a poder seguir escuchando de forma natural. ¿Mm? O sea, al no tapar todo el conducto auditivo, le damos esa posibilidad al paciente de que escuche más natural, ¿sí? No todo a través del audífono. En el caso de que yo coloque un molde adentro del conducto, yo tapo casi todo el conducto auditivo, entonces el paciente escucha todo a través de la amplificación del audífono. En estos audífonos no. Entonces, estos audífonos, por lo general, cada vez se usan más, igual, y va ampliando su uso en cuanto a las distintas pérdidas auditivas. Pero son audífonos que su primer objetivo fue ser usado en pacientes con conservación de graves, o sea que tenían buenos graves, buena audición en graves, y con una caída auditiva en agudos, ¿sí? Entonces, en esos casos se comenzó a utilizar el Open Fit. Yo le diría entre las graves, entre las 250, las 500, que estén conservadas. Hoy se utilizan un poco más, también tenemos en cuenta la 1000, yo diría la 1000, la 2000, aunque tengan un poquito de caída y buena conservación de graves, nos optamos un poquito más por este tipo de audífonos porque le dan mucho más comodidad, confort en la escucha del paciente, ¿sí? Son más estéticos, prácticamente no se ven. Realmente al comienzo había como una cuestión de que el paciente no prefería mejor no este audífono y sí un intercanal, que ya vamos a ver cuál es, hasta que logramos convencer en el uso de este audífono. Fíjense que en la foto casi no se ve el audífono, y realmente es así, no se ve nada más el espagueti, que es muy, muy, muy finito, como si fuese un pelo que entra al oído, ¿sí? Es muy, muy chiquito. Entonces es adaptable a distintos tipos de pérdida auditiva, el canal auditivo queda abierto para que los sonidos sean más naturales y hay menor retroalimentación. La retroalimentación es el sonido, el feedback que se hace cuando se tapa el conducto auditivo externo, cuando queda mal obturado el conducto auditivo externo y el sonido entra y sale repetidamente en un circuito que se hace como vicioso entre el micrófono y el auricular del audífono. Y eso produce un ruido, que es como un chirrido, que es muy molesto para el paciente y para los que están a su alrededor, ¿sí? Entonces, con este tipo de audífonos, eso, al no tener molde, prácticamente se evita totalmente, ¿sí? Profe. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Eso que usted dice es cuando Sí, escucho. se escucha el tit, por ejemplo. Claro, cuando se escucha pi. Una persona externa puede escucharlo, claro. Sí, lo puedes escuchar y es muy molesto. Eso se llama retroalimentación o feedback. Y puede suceder por varias cuestiones. Por lo general es por mala colocación del molde, o el molde está roto, ¿sí? O puede haber un gran tapón de cera dentro del conducto del paciente y el molde está tocando ese tapón de cera. O sea, hay que averiguar. O a veces por la misma calibración del audífono, ¿no? Hoy casi todos los programas de calibración de audífonos tienen, en principio, sí o sí un test de feedback que se realiza, digamos, hasta en la misma prueba del audífono para evitar esa retroalimentación. Bien. Vamos con la siguiente. Estos, no sé, Jimé, si ya lo pasaste. Sí, Heidi, estamos en el siguiente, en los SIC. Bien, sí. Intracanal. Los intracanales, muy bien.
Estos se llaman intracanales, ¿sí? En realidad, podríamos decirlo intraauriculares, porque los intraauriculares sería como el título más general. Dentro de los intraauriculares, que son dentro de la aurícula del oído, podemos tener los intracanales que van a tomar la parte del canal auditivo del paciente, el formato del canal auditivo del paciente. Tenemos los SIC, que son más pequeños, que van a tomar una porción más pequeña del conducto auditivo interno, y casi no se van a ver a simple vista. Acá fíjense que hay dos fotos. Las del SIC, miren, casi no se ve. O sea, me tengo que acercar muchísimo para verle, porque está introducido en el conducto auditivo interno del paciente. Y los intracanales, que sí se ven un poquito más, porque ya toma mayor parte del canal auditivo. Están también los intraauriculares, que ya toman toda la parte del conducto, toda la concha auricular, ¿sí? Prácticamente esos audífonos ya no se hacen. Los audífonos intracanales tampoco son para todas las pérdidas auditivas. Pérdidas severas a profunda, un intracanal no va a dar mucha ganancia, ¿sí? Y pérdidas con mucha variación entre graves y agudos, también va a ser muy difícil de llegar a una buena calibración, porque ya sabemos que un intracanal, ¿qué les parece? ¿Obtura más o menos el conducto auditivo externo que el otro que vimos antes, que el RIC? Que el RIC o que el Open Fit. El que vimos antes se llama Open Fit también, que es abierto, de molde abierto. ¿Qué les parece? ¿Este obtura más o menos? Y mucho más, profe, porque dice también que ocupa parte de la concha auricular. Exacto, mucho más. Y en relación a eso, pensando en física acústica, ¿no? ¿Amplificaría más o menos los graves? ¿Qué les parece? ¿Le daría más ganancia a los graves o menos ganancia a los graves? Piensen, si yo tapo un conducto, ¿yo le doy más presión sonora o menos presión sonora? Si yo cierro todo ese conducto. Menos. A ver, ¿qué otra opinión? Para mí, profe, hay más. Si yo no distiendo, hay más, sí, hay más. Entonces yo con este tipo de audífono, yo al tapar todo el conducto auditivo, le estoy dando más presión sonora, ¿sí? Entonces amplifica un poco más los graves. Por eso, en el otro que vimos antes, yo les decía que libera el conducto auditivo. Al liberar, al dejar más lugar, voy a generar menos presión. Entonces voy a amplificar menos los graves. Por eso, para la conservación de graves, yo voy a usar, todas estas deducciones hay que tenerlas en cuenta, porque esto nos va a servir para la elección del audífono, ¿sí? Entonces, si yo no necesito amplificar graves, yo voy a dejar el conducto abierto, ¿sí? Porque no lo voy a necesitar. Por eso los otros eran cuando se recomendaba cuando había como una mayor conservación de los graves. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque no necesito amplificarlos. ¿Sí? Entra porque el paciente ya lo escucha de esa forma, ¿sí? No necesito amplificarlos. Entonces, libero el conducto auditivo. Y al liberar el conducto auditivo, tampoco le voy a dar sensación de retumbe al paciente, ¿sí? Si yo tapo, cuanto más tapo el conducto, más sensación de retumbe le puedo dar si no es el audífono adecuado o el molde adecuado, ¿sí? Esto igual cuando lo hablemos de moldes lo vamos a volver a hablar un poquito más. Pero bueno, podrían ir repasando un poco de física acústica, que a lo mejor vieron algo de esto, que es importante ahora, lo estamos aplicando, ¿sí? Entonces, los intracanales, había por ahí pérdidas auditivas que había conservado graves,
y había malos agudos, pero no nos quedaba otra que utilizar este tipo de audífonos, ¿sí? Ahora ya tenemos opciones y podemos elegir y le podemos dar esas opciones al paciente también. Entonces, por lo general, los intracanales quedaron en un poco menos de uso que hace un tiempo atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente el RIC, el de molde abierto que vimos antes, da mucha más sensación de bienestar en el sentido que no sienten retumbe, que sienten la voz más natural. Bien, bueno, espero no estar mezclándole tantos y haciéndole tanto lío. ¿Quedó más o menos claro? ¿A alguien le queda alguna duda? Bueno. Vamos entonces con la siguiente. ¿Sí? Abigail, sí. Perdón, hola, buenas tardes. ¿En qué caso particular se utilizaría este tipo de audífonos? Ya me quedó claro por ahí en qué casos no. Mi pregunta es, ¿en qué casos sí sería? Muy buena pregunta, porque no lo dije. Muy bien. En los casos, por ejemplo, de una hipoacusia moderada, lineal, ¿sí? En la cual, por ejemplo, todas las frecuencias estén más o menos a una misma, la pérdida auditiva esté a una misma intensidad, y que sea moderada, que no sea ni leve ni profunda, ni severa profunda. Una hipoacusia moderada lineal, estos audífonos vienen perfectos, ¿sí? Que en realidad son pocos los casos que encontramos así tan lineales. Bien. Bueno, podemos pasar a la siguiente. Ahí ya estamos en binaural, Heidi, por si no lo ves. No sé, es que no lo veo todavía, no sé por qué. Bueno, pero igual lo estoy siguiendo de mi demo. Vale. La amplificación binaural, esto es importante, y este dibujo me encanta, porque si bien es un dibujo medio viejito, pero me gusta mucho porque acá están los dos, toma los dos oídos y toma, digamos, la corteza, ¿sí? A donde se hace consciente el sonido. Entonces, la amplificación binaural sería la amplificación con prótesis auditiva en ambos oídos. Lo que posibilita es la localización sonora, va a reducir el efecto masking del ruido ambiente, incrementa la ganancia total de amplificación, mejora el procesamiento auditivo central de la señal, ¿sí? Entre otras cosas. Siempre que hay pérdida auditiva bilateral, yo le voy a ofrecer al paciente amplificación binaural. Nunca le voy a ofrecer un solo oído. Siempre el ofrecimiento va a ser la amplificación binaural. De ahí a que el paciente pueda o no, que la obra social se lo cubra o no, etcétera, 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 ya es otro tema. Pero lo que yo le voy a ofrecer y lo que yo le voy a decir que sería lo óptimo para su pérdida auditiva, va a ser que se equipe ambos oídos en el mismo momento, ¿sí? No existe esto, empiezo por uno, me voy acostumbrando y después me equipo el otro, ¿sí? No, porque realmente cuando se equipe el otro o se quiere equipar el otro, va a ser muy difícil que se acostumbre al uso de los dos. Y a veces, por experiencia, les digo, no los usan, ¿sí? Entonces, esto tiene que quedar muy claro en el momento de que uno hace la prueba de audífono y que uno hace la sugerencia de la amplificación. Pérdida auditiva de ambos oídos, 2 audífonos, aunque las pérdidas sean diferentes, ¿sí? Porque cada audífono va a estar calibrado de acuerdo a la pérdida auditiva de cada oído. Va a mejorar la localización sonora, el paciente va, hablando en simple, ¿no? Va a escuchar en estéreo, ¿sí? Va a lograr estereofonía, va a escuchar un sonido y va a saber de dónde viene el sonido. Con la amplificación unilateral,
teniendo pérdida de los dos oídos, lo más probable es que escuche el sonido, pero no sepa de dónde viene, ¿sí? Y aparte, no va a mejorar su discriminación auditiva. Entonces, si tengo un paciente que tiene pérdida auditiva de los dos oídos y se va a amplificar uno solo, tiene que quedar claro que la ganancia que va a obtener, el porcentaje, por así decirlo, nunca vamos a llegar al 100% de amplificación, porque con un audífono, por más que sea de alta gama o con las mayores prestaciones, el audífono sigue siendo una prótesis, ¿sí? Va a ayudar al paciente, no le va a devolver su oído normal. Eso siempre tiene que quedar claro y no hay que crear falsas expectativas. Pero más aún, teniendo en cuenta que tengo pérdida auditiva de los dos y me pongo uno, bueno, voy a llegar a la mitad de lo que necesito. No voy con uno solo, no va a lograr lo que con dos, ¿sí? Y estas cosas parecen como muy simples y muy básicas, pero tienen que quedar muy bien explicadas desde el comienzo. Bien. Heidi, si podemos pasar perdona, ¿sí? Belén tiene ahí una Sí, pregunta. Belén. Tenía una pregunta. Supongamos que el paciente necesita los dos oídos, pero por una cuestión, como usted decía recién, de la obra social o por lo que sea, no puede. ¿Le equipamos en el que escuche mejor? Ahora lo vamos a ver eso. Ahora ya lo vamos a ver. A esa diferenciación. Muy buena pregunta. Heidi, solo Sí, una cosita que quería agregar ahí, que Sí. realmente el tema de la binauralidad y el tema del equipamiento bilateral es algo que tiene un montón para conversar, porque a lo largo de los años, digamos, hace unos años cuando se pensaba en el equipamiento, ya sea de audífonos, de implante o el equipamiento que fuera, se pensaba en el equipamiento unilateral, como que aunque sabemos que la importancia es de los dos oídos, hace unos años se pensaba con que un oído equipado ya iba a estar bien, digamos. Por suerte, hay un montón de desarrollo de investigación, ya desde hace muchos años, que sustentan teóricamente la importancia de los dos oídos equipados, o eso viene un poco de la mano a el equipamiento en el caso de las pérdidas que son unilaterales, que era una pérdida que, en el mismo sentido de la binauralidad, antes no se consideraba. ¿Por qué? En esto de pensar que un solo oído podía bastar, digamos, en pacientes con pérdidas unilaterales, no se pensaba en el equipamiento. Entonces, cuando esto empezó a tomar otro desarrollo en investigación, tenemos muchísimo sustento teórico, que está bueno que ustedes lo tengan siempre a mano, porque muchas veces nos piden la justificación teórica del por qué estamos pidiendo un equipamiento en ambos oídos. Entonces, hoy no se duda, hoy sabemos que el tener dos vías desarrolladas permite, como decía Heidi, la localización y principalmente la discriminación en ruido, pero sepan que llevó como un caminito recorrido en este último tiempo para que hoy sea algo como obvio, digamos. Muy recorrido. La mano. Con muchas discrepancias muchas veces. Exacto. Con médicos, ¿sí? Muchísimo. Con pacientes. Muchas discrepancias. Ha corrido mucha agua debajo del puente para que hoy podamos decirlo y que el paciente lo pueda entender y no solo el paciente, todos lo puedan entender y puedan ver realmente la diferencia entre la amplificación unilateral y la bilateral. Muchas veces también se pensaba que, como dice Lore, la amplificación, si tengo un oído bien, ¿para qué lo voy a usar audífono? ¿Sí? Aunque esté el otro mal. ¿Sí? Sí, Gladys. Yo también había leído de la importancia de equipar los dos, porque era como que favorecía los vínculos neuronales y ayudaba a un mejor procesamiento de la información, ¿sí? Además de la pérdida auditiva. Exacto. Mejora en su procesamiento auditivo central. Muy bien. Bueno, chicas, díganme, no sé si vamos a hacer un corte, seguimos. Quizás podemos terminar con esto de binauralidad y ahí hacemos un cortecito, si te parece.
o esta partecita hasta verificación. Dale, ¿eh? dale. Vamos con reglas de equipamiento, ¿sí? Igual, bueno, todo esto que vamos hablando lo vamos a ir retomando varias veces, así que creo que igual las cosas van a quedar bien claras. Si necesita adaptación bilateral, esto va a la respuesta de María Belén. Si necesita adaptación bilateral, siempre se priorizar equipar ambos oídos, ¿sí? Esa va a ser nuestra recomendación. Más allá de que económicamente que pueda el paciente o que le cubra la obra social, ¿sí? Más allá de eso. A pérdidas auditivas leves con indicación particular en relación, si son niños, una pérdida leve o pérdida mínima, y si la pérdida ya está estable, lo más probable es que por lo menos hagamos una prueba de audífono para ver la performance, digamos, auditiva que tiene el niño con los audífonos, ¿sí? Pérdidas bilaterales entre 30 y 60 decibeles, que tengamos que elegir uno, porque muchas veces el paciente va a decir, bueno, todo bárbaro, yo te entiendo que tengo que usar los audífonos, pero yo ahora me voy a poner uno, me voy a comprar uno, porque económicamente puedo comprarme uno, que contra eso no podemos hacer nada, digamos, o porque, bueno, el paciente se empecine que, bueno, que va a usar uno, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que elegir uno. Entonces, en ese caso, vamos a elegir equipar el que tenga mejor discriminación de la palabra. ¿Y cómo vamos a saber eso? Pues nos va a ayudar la logoaudiometría, ¿sí? Por eso es importante la logoaudiometría, ¿sí? Porque nos va a ayudar en el caso que tengamos que elegir esto, ¿sí? Y la logoaudiometría siempre nos da un panorama de cómo está la discriminación auditiva del paciente, si llega al 100%, si llega al 50%, qué tipo de discriminación tiene, y en relación a eso nosotros vamos a ver qué podemos esperar de esos audífonos con ese paciente y con esa pérdida auditiva, ¿sí? Ambos oídos afectados por igual, con igual logoaudiometría, vamos a elegir el de mayor ganancia y confort, o por lateralidad, facilidad en el sentido de colocación del audífono del paciente, ¿sí? Si es diestro, si es zurdo, eso vamos a tener en cuenta también en la elección de uno u otro. Si un oído podría funcionar sin equipamiento y el otro no, se va a equipar el peor. Por ejemplo, leve en un oído y severa en el otro. Vamos a equipar el peor, ¿sí? Para lograr un equilibrio. Nosotros siempre tenemos que pensar es que lo que tenemos que tratar de lograr es un equilibrio entre ambos oídos, ¿sí? Por supuesto que si en un oído no tengo audición, no lo voy a poder equipar, ¿no? Si un oído no tengo nada de audición, está la vía amputada, digamos, la vía aérea y la vía ósea, yo no le voy a poder poner un audífono, ¿sí? Ya ahí vamos a hablar después de otro tipo de prótesis que me va a servir en esos casos. Por eso dice, está severas. Ya cuando hablamos de pérdidas profundas, ya tenemos que pensar en otro dispositivo, que no es un audífono. ¿Estamos? ¿Ha quedado más claro, María Belén? ¿Alguna pregunta? ¿O el resto? Sí, quedó mucho más claro, gracias. Bien. No sé las profes si están de acuerdo, si tienen algún otro caso que quieran, que se me haya escapado, que quieran agregar. No, Heidi, solo iba a hacer justo la aclaración que hiciste al final, que a veces si no estamos tan como con experiencia en equipamiento con audífonos, a veces suele pasar que vienen pacientes con una pérdida que es total en un oído y se escapa un poco este concepto de que el audífono va a amplificar, digamos, pero teniendo
una audición, algo de audición en ese oído. O sea, tiene que haber Claro. células capaces de poder recibir una estimulación sonora y por lo tanto el audífono va a amplificar la señal. Entonces, si yo no tengo nada de audición en un oído, como decía Heidi, no hay nada que podamos amplificar, por lo tanto, tenemos que pasar a pensar en otro tipo de equipamiento. ¿Sí? Justo iba a hacer esa aclaración. Bien, exacto. Bueno, vamos con los requerimientos que debe cumplir el audífono. Primero, ofrecer la amplificación adecuada. Esto un poco ya lo fuimos hablando, ¿sí? Pero bueno, son los requerimientos que tenemos que tener en cuenta todos, desde el más importante hasta el menos importante, pero que no deja de ser importante, a la hora de nosotros decidir qué audífono le vamos a probar. Ofrecer la amplificación adecuada al grado y configuración de la pérdida auditiva, que ya lo hablamos. Lograr el nivel de entrada adecuado para diferentes situaciones de escucha, que llamamos intensidades críticas, 40, 60 y 90 decibeles. Esas intensidades son las intensidades críticas. Ustedes piénsenlo y me dirán por qué piensan que son las intensidades críticas, a las cuales yo tengo que ver si los audífonos que le voy a probar tienen amplificación frecuencial en esas intensidades, ¿sí? O buena amplificación en esas intensidades. ¿Por qué serán intensidades críticas? ¿Qué les parece? 40, 60 y 90 decibeles. A ver, alguien que se anime. Por la zona de la palabra hablada, una conversación. Muy bien. Esa intensidad. Muy bien. Porque en 40 vendría a ser una entrada suave, ¿sí? Una entrada suave, bajita. 60 decibeles es una entrada media, que está, por lo general, el habla común, siempre se mide más o menos entre 55 y 60 decibeles de intensidad. Y 90 decibeles, porque ya estamos en la zona que comienza a molestar el sonido o el ruido, ¿sí? Entonces, a esas intensidades van a actuar los diferentes compresores de los audífonos para que lo suave lo pueda escuchar bien y lo fuerte no le moleste, ¿sí? Bien. Lili, no sé si querías decir algo o se te activó el... No se activó el micrófono, no, todo perfecto. Bien. Gracias. Bueno. Como otro requerimiento sería lograr audibilidad consistente, o sea que todo el tiempo el paciente logra audibilidad, no que sea, digamos, un audífono que cambia permanentemente en cuanto, digamos, a compresión, y el paciente siente esos cambios, ¿sí? Y le molesten, y eso a su vez va a molestar la audibilidad total. Y el confort y la estética, que si bien es como lo último, muchas veces es lo que más pesa para el paciente, el confort y la estética. Si el paciente no está cómodo con el audífono y no le gusta el audífono, no lo va a usar. Así de simple, por más que sienta, por más que vea, digamos, los resultados y que realmente vea los porcentajes de discriminación, no lo va a usar, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de equilibrar todo esto para llegar al fin, ¿sí? Todos los requerimientos son importantes. Bien, pasamos a la siguiente. Las partes del audífono. Ya la ven, ¿no? ¿Sí? Sí, Heidi. Bien. Las partes del audífono, bueno, acá pusimos dos fotitos para que se vea un poco. Vamos a ver con este que está más grande. Esto es la carcasa del audífono. Este es el cable del auricular, ¿sí? Este es en el caso de, por ejemplo, un audífono Open Fit. Ambos. El cable del auricular, este es el domo.
Muchas veces, eso no lo dije, hay audífonos que se llaman Open Fit o de adaptación abierta, que son este tipo de audífonos, en los cuales los RIC llevan el auricular dentro o casi dentro del domo, de la oliva que va dentro del conducto auditivo del paciente. Fíjense, el auricular está acá. O sea, el auricular termina estando dentro del conducto auditivo del paciente. Por lo general, en los audífonos retroauriculares comunes, o Open Fit o de adaptación abierta comunes, el auricular está dentro del audífono, ¿sí? Entonces, ¿a dónde sería fisiológicamente mejor, digamos, situado el auricular? ¿Dentro del audífono o dentro del conducto auditivo del paciente? ¿Qué les parece? Fisiológicamente hablando. Dentro del conducto auditivo externo. Claro, por ahí escuchamos, por el conducto auditivo, ¿sí? Entonces eso sería, por eso se eligió poner el auricular. La verdad que es muy bueno, pero no se puede usar en todos los pacientes, porque si yo tengo un paciente que genera mucha cera, mucho cerumen, o tapones de cera, o líquido, o tiene supuración de oído, yo este tipo de audífonos no le puedo poner, ¿no? Tendré que buscar otra opción en la cual el auricular se encuentre más protegido, que será el caso de un Open Fit de adaptación abierta común, o un audífono retroauricular común, ¿sí? Esa diferenciación no la había hecho, igual bueno, lo vamos a seguir hablando en las clases para que quede bien claro. Micrófonos, 1 o 2 micrófonos de acuerdo al audífono. Tengo los botones, el botón multifunción que a veces sirve para cambiar para subir o bajar el volumen, o a veces sirve para cambiar las memorias. O puedo tener 2 botones distintos. Eso es de acuerdo al modelo del audífono. El portapilas, en esta parte de abajo se abre el audífono y está la pila adentro, ¿sí? Ya después con unos trabajos prácticos vamos a tener la posibilidad de que vean audífonos en vivo y en directo. ¿Qué son las memorias? Se llaman memorias o programas. Las memorias o programas son diferentes formas de calibración o, diferentes maneras de calibración que yo puedo cargar en un mismo audífono. Yo en un mismo audífono puedo cargar a lo mejor hasta 3 o 4 calibraciones distintas que van a ir una en cada memoria, que están en relación al uso del audífono y del paciente. Por ejemplo, por lo general la primera memoria es la que se pone de la memoria habitual, que el paciente va a usar siempre, que sería lo que necesita, sí, adaptado a distintos contextos auditivos, ¿sí? La memoria 1 va a ser la que va a usar siempre el paciente, habitualmente. En la memoria 2 le podremos poner una memoria para ambientes ruidosos, ¿sí? En la memoria 3 le podremos poner para escuchar música. No, mapas se las llama cuando hablamos de implantes cocleares, ¿sí? En este caso son memorias o programas en audífonos. Podremos tener otra memoria para ambientes con retumbe. Eso lo pondremos de acuerdo al uso y al contexto en el cual el paciente usa el audífono. Ahora, hoy en día, ya los audífonos se autoadaptan, tienen una autoadaptación de memorias. Entonces nosotros no hace falta, podemos agregar memorias, pero no hace falta porque el audífono, de acuerdo al lugar donde está, se va autoadaptando solo, ¿sí? De acuerdo al ruido contextual, ¿sí? O sea, eso es fantástico, porque el paciente no tiene que tocar nada. De acuerdo al ruido, el audífono se va adaptando solo. Y eso gracias a que los audífonos hoy en día son digitales, entonces tienen una posibilidad, una infinita posibilidad algorítmica de calibración, ¿sí? Entonces, gracias a eso,
hoy el audífono, en realidad, enfrente al contexto sonoro que está, se autoadapta en la memoria. ¿Mm? Bien, son los audífonos inteligentes, ¿sí? Bien, ¿qué otra parte tenemos? Después acá abajo hay un intracanal, ¿sí? Que es nada más como un capuchoncito. El intracanal se hace todo de acrílico y este audífono hay que hacerlo en relación a la medida del conducto auditivo del paciente. Se hace medida. ¿Mm? Los open fit o los retroauriculares comunes no se hacen a medida. ¿Mm? Ya viene el audífono de ese formato. El intracanal hay que hacerlo a medida. Lo que sí vamos a hacer a medida, si tenemos un audífono de adaptación abierta o un RIC o un retroauricular común, es el molde, ¿sí? Que ya vamos a hablar un poquito más en la clase que viene de moldes. El molde sí lo vamos a hacer a medida. ¿Mm? Bien. ¿Quedó más o menos claro? ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo quería preguntar si estos, por ejemplo, se Sí. pueden sacar en el caso de los niños, como que ellos se lo pueden sacar solo o no. Sí, hay niños que ya se ponen y se sacan solo su audífono. Los adultos también. En los niños muy pequeñitos no es lo más indicado, ¿no? El indicado es que la mamá o el papá sea quien le saquen y le pongan los audífonos. Pero hay niños ya de 4 o 5 años que manejan ellos sus audífonos. ¿Mm? Ellos se los saben poner, se los saben sacar, ¿sí? Hay algunas formas de seguridad que vienen, digamos, como para que se sostengan los audífonos al pabellón. Ya el molde es la primera forma de seguridad. Si el molde está bien hecho y bien colocado, no tiene por qué caerse el audífono, ¿sí? No sé si a eso te referías, Maite. Sí, profe, gracias. No, de nada. Bien. Bueno, ahora vemos cuál es la información mínima que nosotros necesitamos para realizar la prueba. Esto en relación al consenso biológico, eso me olvidé decir. Todo lo que nosotros venimos trabajando con audífonos hace muchísimos años, ¿no? Pero lo que sí estamos tratando cada vez más es de unirnos a la forma de trabajo que propone el consenso biológico argentino. ¿Para qué? Para tener una forma común de trabajo, ¿sí? Una forma, evaluar de la misma forma, elegir de la misma forma, validar, probar, explicar, ¿sí? Mantener un seguimiento, ¿sí? Todo de la misma forma, que todos los audiólogos los fonoaudiólogos lo podamos hacer de la misma manera, o intentarlo, por lo menos de acuerdo a los medios de cada uno, ¿sí? Entonces, por eso, nosotros vamos a tener siempre muy en cuenta lo que propone el consenso biológico, ¿sí? Que es lo que ustedes ya leyeron, y que, bueno, que pueden continuar leyendo en relación a cómo vamos avanzando. La información mínima necesaria es el tipo y grado de la hipoacusia, oídos por separado, o sea, las audiometrías, para poder realizar la validación funcional del equipamiento. La anamnesis completa, la timpanometría, los reflejos, las autoemisiones acústicas, los potenciales evocados por clic o por tono. De acuerdo, por eso es de acuerdo a lo que cada uno tenga acceso, ¿no? Lo otro yo no lo puedo leer porque yo lo estoy viendo muy chiquito. No sé si las chicas lo quieren leer. A ver si lo puedo agrandar. ¿Y lo de la fichita no alcanzas a ver? Sí, lo que sigue después del potencial evocado. Potencial de clic clic, tonal. tonal vía aérea, de no tener umbrales comportamentales confiables, realizar potencial tonal vía ósea en una frecuencia, y en caso de tener timpanometría alterada, para dimensionar el componente conductivo y sensorial. Ese es el punto que sigue. El que sigue. Bien. ¿Y el otro?
el otro, ahí me falla a mí la visual. Sí, yo como que lo tengo minimizado, entonces no lo puedo ver. Ah, A perdón, ver, voy a tratar de- microfónicas cocleares, solo si no hay respuesta en potenciales para el diagnóstico diferencial de la neuropatía. La neuropatía. Y el último punto, biometría tonal por observación de la conducta y refuerzo visual y juego por vía aérea y vía ósea. Bien, bárbaro. Entonces esto está en relación a lo cual nosotros tengamos acceso y también al paciente, ¿no? Si es niño, si es adulto, eso va a variar en cuanto a lo que, y a su patología. Muy importante acá también la patología, ¿no? Porque en relación a la patología es lo que a lo mejor también voy a necesitar más valoración o con una valoración más básica me es suficiente. ¿Sí? ¿Queda claro? No. Hey, por ahí si no hay Sí. preguntas, podemos hacer 5 minutitos que recarguen el agua, el mate y Bueno, dale. con una partecita más que les vamos a compartir hoy, Sí, posiblemente no todo lo que queríamos y sí. seguiremos la otra para cumplir un poco con el horario, pero hacemos un corte de 5 minutos. 5 A las minutos. 40 Bueno, estamos acá y 40 seguimos. ¿Sí? perfecto, perfecto. Gracias.
Bueno, ¿estamos de nuevo? Era bien cortito el recreo. Bien, bien cortito. Bueno. Ahí estamos. Jimé, si podés irte a la número 25. Bárbaro, ahí comparto. Chicas, si pueden en esta parte, algunas han estado todo el tiempo con la cámara, se los reagradecemos. Sí. Si pueden compartirnos sus cámaras ahora también está bueno, porque vamos a conversar un poco sobre algunos casos, así que estaría bueno verles las caras, además de que escucharlas es también muy bueno para la clase, no para nosotras, sino que es muy bueno para este espacio que se va armando entre todas, así que les agradecemos. Ahí la anterior, Jimé. Así lo pasamos un poquitito, porque vamos a ver unos casos y vamos a tratar de evaluarlos entre todos, ¿sí? Hay diferentes rangos de adaptación para diferentes tipos de pérdida auditiva, ¿sí? Entonces acá vamos a repasar. El retroauricular más grande, o VTE, ¿sí? Va para pérdidas auditivas, tiene mayor rango de adaptación, desde leves a severas a profundas, ¿sí? Nunca una pérdida profunda vamos a, o por lo menos ahora, no vamos a optar por un audífono, ¿sí? Después lo vamos a charlar un poco más. Pero ese es más o menos el rango que va a cubrir un audífono retroauricular. Un audífono intracanal, ¿se acuerdan los que iban adentro del conducto auditivo? Va a cubrir desde leves a moderadamente severas, ¿sí? En ese rango. Ya severas, moderadamente severas a severas profundas, ya no va a cubrir un intracanal. También tengo que tener en cuenta que yo no puedo poner un audífono en el límite del rango, ¿sí? Porque si la pérdida auditiva aumenta, tenemos que calcular que un audífono tiene que, por lo menos, 4 años serle útil al paciente. Entonces, si puede aumentar la pérdida auditiva durante esos años, yo nunca le voy a poner un audífono que le dé el límite de su ganancia, ¿sí? Y audífonos mini retroauriculares o mini retroauriculares con adaptación abierta van a variar entre leves o mayor cobertura de rango va a tener en cuanto a las frecuencias y a las intensidades, cuanto más cerrado sea el audífono, ¿sí? O sea, este audífono con codo, que tengo posibilidad de ponerle un molde, va a cubrir más rango auditivo que un audífono open fit, ¿sí? O de adaptación abierta. ¿Vamos? Cuanto más yo cierro conducto auditivo, más presión sonora le doy al tímpano, ¿sí? Bien. Esto era como para acordarnos, para repasar un poquito. Vamos con la siguiente. Esta la vamos a pasar, Jimé, porque la vamos a explicar la próxima. Ahí está. Ahora vamos a pensar un poquito entre todos. De acuerdo a estas pérdidas auditivas, que son casos inventados, ¿sí? Vamos a pensar un poquito. Primero, ¿qué oído equiparíamos? Y después, ¿qué tipo de audífono elegiríamos en relación a lo que estuvimos repasando recién? ¿Sí? A ver si alguien se anima. Primero a decir qué oído equiparíamos acá. ¿Qué dicen? El oído derecho, profe, porque tiene mejor discriminación. Claro. Primero, si es posible, muy bien. Primero ambos, o sea, porque si yo veo que hay pérdida auditiva de los dos oídos, yo le voy a decir al paciente que necesita 2 audífonos, ¿no? Eso sería lo ahora. Después, si tenemos que elegir uno, sí sería el oído derecho, porque en la logoaudiometría vemos que tiene mejor discriminación. Bárbaro, muy bien.
¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Y qué tipo de audífonos elegirían? ¿Un retroauricular común? ¿Un mini retroauricular de adaptación abierta? ¿O RIC? ¿O un intracanal? Uno de adaptación abierta puede ser. Bien, sí, sí, puede ser. Puede ser porque fíjense que a pesar que en la frecuencia 1000, si mal no veo, llega hasta 50 decibeles, hoy con los primeros audífonos de adaptación abierta no podíamos equipar esta pérdida auditiva, ¿sí? Pero hoy ya tenemos la posibilidad de sí hacerlo, ¿por qué? Porque los domos o las olivitas que van adentro del conducto auditivo del paciente tenemos en diferentes tamaños y en diferentes cerramientos, ¿sí? Hay olivas que vienen bien cerradas y hay olivas que vienen con muchos agujeritos bien abiertas. Entonces, para este caso, yo elegiré una oliva un poquito más grande en relación al conducto auditivo del paciente y bien cerrada para que le amplifique un poco más. ¿Sí? Cuanto más tapo el conducto, más presión sonora genero en el conducto auditivo externo, cerca del tímpano, y voy a dar mayor capacidad al audífono, ¿sí? De acuerdo a la pérdida auditiva. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿De acuerdo a todo? Carolina había levantado la mano, creo. Carolina Guevara, Sí, ¿puede ser? sí, no era para decir eso, o sea, yo elegiría el RIC justamente por lo que dijo la profe. Bien. Muy bien. Y en este caso podríamos elegir el RIC, ¿sí? Que tiene el auricular dentro del domo, o podríamos elegir también el de adaptación abierta, ¿sí? Con el auricular dentro del audífono. A ver, yo les digo, por ejemplo, que este paciente permanentemente secreta cera o que tiene tapones de cera. Entre los dos, ¿cuál elegirían? ¿El RIC o el de adaptación abierta? De adaptación abierta, profe. De adaptación abierta. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Se entiende entonces? Es porque si no, el paciente, no yo, el paciente con la cera que genere va a tapar el auricular permanentemente y el audífono va a estar más tiempo con el técnico arreglándolo que en el oído del paciente. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Muy bien. Bueno, vamos con el que sigue. Vamos a ver esto. ¿Qué oído equiparían? El derecho. Muy bien. ¿Es posible los dos también? Si es posible, los dos también. Muy bien. Acuérdense siempre eso como primera opción. Tengo pérdida auditiva de los dos oídos, equipo los dos oídos. ¿Sí? O por lo menos sugiero el equipamiento de los dos oídos. Y eso tiene que ser sugerido y tiene que quedar escrito en la anamnesis del paciente, lo que ustedes sugieren, ¿sí? Y en el caso que el paciente no pueda económicamente, o que me diga, no, por más que todo muy lindo, pero por más que vos me digas, yo voy a empezar por uno, sí elegiríamos el oído derecho que dijo Gladys recién, porque tiene mejor discriminación auditiva también. Fíjense que la discriminación ya es mala, pero tiene un poquitito mejor del oído derecho, ¿sí? Bueno. ¿Todos de acuerdo en eso? Sí, profe. Bien. Salvo que, por ejemplo, el paciente tenga un problema de motricidad fina en la mano derecha y me diga, no, para mí me va a ser más fácil ponerme del lado izquierdo. ¿Qué hago? ¿Le pongo del izquierdo o no le pongo nada? Sí. Bien, le pongo del izquierdo. ¿Sí? Bien, parece que todo hay que tener en cuenta en estos casos. Bueno, ¿y qué tipo de audífono le pondrían acá?
un retroauricular? Sí, un retroauricular. A ver, vamos a hablar, vamos a ponerle una edad al paciente, ¿sí? Para hacernos pensar un poco más. El paciente tiene 45 años, tiene mi edad. A ver. ¿Qué le pondrían? ¿Qué le Puede ser ofrecerían? un intracanal porque es como que es más bien lineal, ¿o no? Sí, podría ir un intracanal porque es lineal y a lo mejor yo digo, no, yo no quiero que se me vea nada del audífono. Igual los intracanales por ahí se ven un poco más, les digo, que los open fit, ¿no? Que los abiertos. Pero bueno, quiero algo que esté totalmente dentro de mi oído, que nada por fuera, ¿sí? Bien, ahora, entonces podría ir un intracanal, por más que fíjense que la frecuencia 8000 Hz está como, no está directamente. Entonces, bueno, en ese caso, yo tengo que tener en cuenta esto también, ¿no? Igualmente, bueno, ahora hay muchos audífonos que tienen la capacidad de traslocar, se llama frecuencias que no están a zonas con audibilidad, ¿sí? Eso lo tienen, algunos audífonos tienen esa posibilidad. Ya cuando escuchen después el próximo material que nos vamos a poner, que van a escuchar, lo van a entender mejor, ¿sí? Pero bueno, les voy adelantando algunas cosas como para que lo vayan sabiendo. Ahora, yo les digo, este paciente tiene misma pérdida auditiva, pero tiene 80 años. ¿Qué tipo de audífono elegirían? Retroauricular, profe. Sí, ahí sí. Nati, creo que ya lo habías dicho antes. En retroauricular, ¿sí? Muy bien, Agustina. ¿Por qué? Porque con un intracanal, salvo que sea un paciente que ya venga usando intracanales de hace muchos años, entonces que ya la tienen como muy conocido y muy fácil, seguiríamos con lo mismo. Pero si es un paciente nuevo, directamente me voy a un retroauricular, con un molde que selle mejor el conducto auditivo, que el paciente, muy bien Jimena, el paciente adulto mayor lo pueda manejar con mayor facilidad. ¿Por qué lo va a poder manejar con mayor facilidad? Porque son más grandes los audífonos, ¿sí? Un intracanal es un audífono muy pequeño que hay que agarrarlo con el dedo gordo y el índice de una mano, ¿sí? Y ayudarse con la otra mano. En cambio, el audífono retroauricular lo puedo agarrar más consistentemente y si se cae, es más difícil que se caiga porque es más grande el audífono y tiene el molde también, ¿sí? En cambio, el intracanal es muy pequeño y si se cae, como es todo de acrílico, lo más probable es que se le rompa. ¿Sí? O que se pierda, sí, también se pierde con más facilidad. A veces se caen y no se rompen, pero se rompen porque los pisan. Ahí se rompen, ¿sí? Entonces, son más pequeños y son más difíciles de encontrar. Ya a veces son difíciles de encontrar los retroauriculares, estos más aún. Así que bueno, es de acuerdo a la pérdida auditiva, pero no solamente a la pérdida auditiva, a la edad del paciente, a su motricidad, a su patología, ¿sí? A su estética, a su confort. Hay un montón de variables que me van a influir en el momento de decidir. Entonces, a veces la misma pérdida auditiva con diferencia de edad me va a dar a mí la pauta de elegir uno o elegir otro. ¿Queda claro? ¿Alguien quiere agregar algo más? No me acuerdo si había otro caso más, Jimé, o este era el último. Había puesto dos nomás. Profe, una pregunta. Sí. En uno de los oídos la hipoacusia es progresiva, ¿ya se decide equipar uno y en el otro esperar o esperar en ambos? Mira, es muy raro que haya una hipoacusia progresiva de un oído y del otro no.
¿sí? Porque la fluctuante, por ahí la progresiva suele ser de los dos oídos. Es como raro. Es más, a lo mejor puedes encontrar más una fluctuante de un oído que de otro, ¿sí? Por una otitis, por una cuestión así. Siempre tenés que esperar que se estabilice la pérdida auditiva y después equipar. Pero por lo menos me parece que no recordarme algún caso de que me haya pasado eso de uno de una forma y otro de otra, ¿sí? No sé las otras profes si al respecto, si quieren opinar algo, pero lo primordial No, es esperar. o sea, en general, la progresión... Perdón, Hey, dale, yo después sigo. No, dale, Lore, ya está. Ya. No, iba a decir que la progresión en general es bilateral. No sé si iba un poco a eso la pregunta que hicieron, pero quizás si ya nos anticipamos a que vemos una progresión, algo que sí se puede hacer es pensar en un audífono, lo mismo con cualquier dispositivo, pero pensar en un audífono que tenga un rango de amplificación amplio para tener la posibilidad de que lo que vamos haciendo son los cambios en las calibraciones. O sea, ese audífono posiblemente lo tenga, ese mismo modelo pueda tenerlo un tiempo largo, determinado, pero cuando la progresión es muy veloz, posiblemente necesite cambios o ajustes en las calibraciones más seguidos que cualquier otro paciente habitual. Entonces, sí, ahí nos podemos anticipar, compensar qué modelo de audífono utilizaríamos para equipar a este paciente que tenga un rango de adaptación bien versátil, digamos, bien amplio. Exacto. Hay algunos modelos de audífonos, casi todas las marcas tienen, por ejemplo, continuando lo que Lore dice, que podemos empezar con una amplificación con adaptación abierta y más adelante podemos cambiar la adaptación abierta por un codo y un molde, con el mismo audífono, ¿sí? Entonces ni siquiera tiene que comprarse otro audífono, puede seguir con otros accesorios, con el mismo audífono y por supuesto con una nueva adaptación, una nueva calibración. Eso como pensando futuro. Pero eso lo hacemos, Estefanía, con casi todos los pacientes, porque siempre tenemos que pensar que no podemos, como decíamos antes, no podemos equipar al límite. Siempre hay que pensar en que esa pérdida auditiva en 1 o 2 o 3 años podrá avanzar un poquito, cambiar, ¿sí? A ver, que la voy a leer a Nati, que no... Ahí ves la pregunta de Natalia. Algo de, a ver, de Menier. Sí. Que quizás alguno... Sí, por lo general se espera primero que estabilice y después se equipa. Separado de lo vestibular, porque lo vestibular quizás ya esté en tratamiento. Algo para agregar ahí, que la premisa es esperar a que se estabilice, pero nos podemos encontrar con casos en los cuales esa estabilización no aparezca, digamos, o sea muy difícil, digamos, esa estabilidad en la audición. Entonces, esos son casos que a veces nos toca equipar con cierta pérdida, y que lo que vamos a tener que tener mucha atención en el seguimiento que hagamos de ese paciente, ¿sí? Puede pasar de que se logre cierta estabilidad, en casos, por ejemplo, como el Menier, pero que inmediatamente luego del equipamiento se vuelva a desestabilizar o a fluctuar. Es parte digamos, de las características de la patología en particular. Entonces, en esos casos, retomando lo que hablábamos al comienzo, ya saber ese dato nos pone
en un escenario diferente para plantear diferente cómo va a ser el seguimiento de ese paciente, ¿sí? Entonces, posiblemente necesitemos audiometrías de control y logoaudiometrías de control mucho más seguidas para poder ir ajustando la calibración mucho más seguido que en otro paciente, ¿sí? Sí, iba a decir eso, que en realidad la diferencia que va a haber con otros pacientes es que este paciente va a estar con mucho más seguimiento y más controles que otro. Y muchas más calibraciones quizás también. Pero bueno, esas son cuestiones por la patología y cuestiones que, bueno, que las tendremos que hablar específicamente con el paciente, ¿no? No sé, Nati, si contestamos tu pregunta. Y gracias, profe, por las voces. Muy bien. Y bueno, acá al final, una cuestión nada más que como terapeutas lo tenemos que tener en cuenta, ponerse como en la piel del otro, ¿no? No sufrimos por causa de nuestra sordera, sino por la manera como otros nos tratan como resultado de ella, ¿sí? Entonces, ponerse en el lugar del otro siempre sería como lo más conveniente, ¿no? En todas nuestras funciones, nuestro desarrollo como terapeutas, como fonoaudiólogos, ¿sí? Bueno, el paciente hipoacúsico es un paciente que sufre mucho, porque es una discapacidad que inhabilita a muchas cosas, ¿sí? Y a veces siempre me dicen los pacientes, el ciego es el pobre ciego y todo el mundo lo ayuda, y al hipoacúsico como que les da bronca que no escuchen, ¿sí? Les da bronca, no tienen paciencia, una vez nos repiten, pero después ya es más complicado, ¿sí? Entonces sufre mucho. Así que bueno, tenemos que nosotros ponernos en la piel y desde ese punto poder ayudarlos también, ¿sí? Teniendo en cuenta eso básico nada más. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar acá porque ya estamos en hora, pero bueno, esto continuará. Continuará en el próximo bloque. En el próximo capítulo.